Muy buenas tardes para todos. Gracias por participar en el Virtual Room de Social Solar. Mi nombre es Juan Pablo Fuertes, soy el gerente general. Por favor, todos silenciar el micrófono, mantener el video desconectado y todas las preguntas las vamos a hacer al final de la sesión. Vamos a dejar 10 minutos para que las escribamos en el chat. La temática del día de hoy son los principales componentes de un sistema solar fotovoltaico. La idea es que todas las personas que se encuentren involucradas en un proceso o en un proyecto de energía solar fotovoltaica aprendan pues las generalidades o los conceptos básicos de cada uno de los componentes. De la misma manera, inversionistas en este tema puedan conocer las generalidades de cada uno de los componentes y pueda tomar le pueda servir para tomar una decisión o para conocer más a fondo el proyecto. Bueno, entonces el contenido. Hablaremos un poco de Social Solar, explicaremos cuáles son los principales sistemas solares fotovoltaicos, daremos conceptos generales, clasificaciones, tecnologías en paneles solares, controladores, baterías, inversores, la estructura de paneles, protecciones y cableado. Bueno, Social Solar es una empresa dedicada al desarrollo e implementación de sistemas solares fotovoltaicos y térmicos. En Social Solar estamos convencidos que el 100% de las energías que requerimos para nuestras actividades diarias las podemos producir de fuentes de energías renovables no convencionales como eólicas, geotérmicas y solar. Social Solar quiere ser parte de esa transformación energética que está sufriendo el país y el mundo y quiere hacer su aporte y en el crecimiento pues, de las energías renovables en Colombia. Contamos con 5 años de experiencia en el tema de diseños e ingeniería de sistemas solares. Contamos con más de 50 kilovatios picos instalados en sistemas conectados a la red. Tenemos experiencia en instalación de sistemas de bombeos de agua, en calentadores de agua y en iluminación LED solar. Y trabajamos o suministramos equipos de alta calidad. Bueno, casos de éxito para resaltar. Proyectos comerciales. Tenemos uno en la Hacienda El Salitre. Es un hotel. Es un sistema conectado a la red con una potencia instalada de 15 kilovatios. Actualmente se está ahorrando el 37% de la energía. Otro proyecto comercial para resaltar es el de Corpo Boyacá. Es un sistema conectado a la red con una potencia instalada de 17.7 kilovatios pico y tienen unos ahorros del 50% de la energía. En proyectos residenciales, para resaltar, tenemos 3. Uno en Tunja, es un sistema conectado a la red para autoconsumo y también instalamos y suministramos un calentador solar de 200 litros. En Yopal Casanare instalamos un sistema de 2.2 kilovatios pico conectado a la red para uso residencial. Y en Paipa tenemos un conjunto residencial, son 10 casas, cada casa cuenta con un sistema de independiente a la red para la iluminación interior y con su calentador solar, cada una de 130 litros. En sistemas de bombeo solar, resaltamos el que se instaló en Firavitoa, es un vivero. Ellos, antes de tener la bomba, realizaban la actividad del riego de las plantas en un tiempo de 8 horas, porque tenían una bomba pues de poco caballaje, ya que en ese sector la potencia del transformador, la potencia que suministra la red, eh, no es tan grande y no podían aumentar la capacidad. Entonces, una vez se instaló esta bomba suministra 90.000 litros por día y ahora la actividad de riego la redujeron de 8 horas a 2 horas, mejorando su productividad. Nuestro servicio Social Solar es una empresa que
que trabaja de manera integral, que no solo vende productos, sino vende soluciones. Hacemos acompañamiento a nuestros clientes desde la fase cero, conocemos las necesidades y buscamos la mejor alternativa. Hacemos estudios de prefactibilidad y factibilidad, desarrollamos los diseños e ingeniería de los proyectos, gestionamos todos los permisos legales que se requieran para este tipo de proyectos. Trabajamos, suministramos y trabajamos con equipos con altos estándares de gran calidad, con excelente servicio postventa y excelente servicio técnico en el país. Ofrecemos el servicio de instalación bajo estándares de acuerdo a cada uno de los fabricantes y ofrecemos servicio de mantenimiento, monitoreo y también incursionamos en el tema de eficiencia energética. Bueno, entremos en materia. Sistemas solares fotovoltaicos se clasifican en tres principalmente. Entonces tenemos sistemas conectados a la red o grid tie, sistemas independientes a la red o off-grid y sistemas híbridos. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Sistemas conectados a la red, como lo dice su nombre, son sistemas que van acompañados de la red eléctrica, se tienen que instalarse donde existe la red eléctrica. Adicional, son sistemas que no cuentan con baterías, es decir, no son sistemas de respaldo. Su principal función es disminuir el consumo de energía eléctrica de la red y por tal motivo pues se va a disminuir la factura de la energía eléctrica. Por lo general, si es un local comercial o si es una industria, pues vamos a disminuir un costo operativo. Eh, Adicional, pues contribuimos con el tema de la huella de carbono, disminuyendo pues las emisiones de CO2, ya que estamos produciendo energías limpias. Los principales componentes, paneles solares, un inversor, se llama inversor grid tie, y el medidor bidireccional. Bueno, sistemas independientes a la red o off-grid. Son sistemas que se instalan en zonas donde no existe la red eléctrica nacional o donde hay restricciones en la red eléctrica, hay potencias bajas, donde existe la red eléctrica, pero el servicio es muy intermitente y por largos periodos. Entonces, estos equipos están diseñados para suplir esas necesidades. Básicamente, se lleva energía donde no existe y sus principales componentes son los paneles solares, controladores, el controlador de carga, las baterías y el inversor off-grid, que es diferente al inversor grid tie. Ya lo explicaremos más adelante. Para finalizar, tenemos los sistemas híbridos. Sistemas híbridos es una combinación de sistemas grid tie, off-grid, la red eléctrica. También podemos tener fuentes eólicas o podemos tener una conexión de un generador. La idea es una combinación de los diferentes sistemas, de las diferentes fuentes de energía, con el fin de garantizar el servicio eléctrico a nuestra fábrica, a nuestro hotel o a nuestro local comercial, de acuerdo a las necesidades que tengamos, o a nuestro cultivo o a nuestra finca. Entonces, digamos que estas soluciones híbridas se están imponiendo a nivel mundial y es una gran solución, todo con el fin de asegurar el suministro eléctrico. Estos tres sistemas los explicamos a más detalle, cómo es su funcionamiento, cómo es el tema legal, el tema de ahorros, por qué estos sistemas son más económicos que seguir solo consumiendo de las redes eléctricas. Todo eso lo explicamos en la sesión pasada del Virtual Room. Una fue enfocada hacia el sector de agropecuario y la otra al sector de la construcción. Si ustedes lo quieren revisar, entran a nuestro canal de YouTube y ahí los encontrarán, ya se encuentran cargados. Bueno, empecemos. Paneles solares. Un panel solar o módulo solar básicamente es un conjunto de celdas solares. Las celdas solares, su principal componente es silicio, son materiales semiconductores.
Los paneles solares vienen en configuración de 36, 60, 72, 120, 144 celdas. Quiere decir que es el conjunto de celdas que tiene el panel. Por ejemplo, este panel es de 4x4, es decir, de 16 celdas. Los voltajes nominales que por lo general vienen los paneles es de 12 y 24 voltios y conseguimos paneles desde escala educativa, 3 vatios para hacer de pronto un circuito electrónico o para un tema sencillamente educativo, hasta paneles ya comerciales industriales que llegan hasta los 400 vatios. Digamos que desde 5 vatios hasta 150 vatios podemos utilizar estos paneles para soluciones pequeñas, iluminación, algunos temas de bombeo, sistemas independientes a la red donde tenemos de pronto algunos bombillos, un televisor, carga de celular, pero ya cuando empezamos a trabajar temas industriales, comerciales y ya residenciales más complejos, ya trabajamos paneles de 250 vatios hasta 400 vatios. Ya empezamos a escuchar que existen paneles de 500 vatios, pero por ahora digamos que el mercado colombiano, por este año trabajaremos hasta 400 vatios, creería. Entonces, el sol en la luz emite fotones, que son cargas positivas y negativas, y las celdas solares es un material semiconductor, el cual también tiene electrones en su superficie y al tener una interacción con los fotones generan electricidad. Esta electricidad es corriente continua, corriente DC. Recordemos que todos nuestros electrodomésticos o equipos vienen en corriente alterna, en corriente AC. Entonces, por eso vamos a necesitar otros equipos para poder convertir o hacer compatible la energía de los paneles, la corriente continua, hacerla compatible con la corriente que manejan nuestros equipos y poderlos hacer funcionar. Bueno, entonces ya hablamos que un panel es un conjunto de celdas y ya cuando tenemos un conjunto de paneles hablamos de un arreglo fotovoltaico. Los arreglos fotovoltaicos se pueden conectar, pueden tener configuración en serie o configuración en paralelo, o los dos se pueden configurar en serie y en paralelo. Entonces, por ejemplo, este arreglo de 4 paneles que están conectados en serie incrementa el voltaje y la intensidad de corriente se mantiene constante. De la misma manera, la potencia aumenta. Es decir, si cada panel es de 100 vatios, nuestro arreglo fotovoltaico es de 400 vatios. Ahora, este arreglo fotovoltaico de 4 paneles configurado en paralelo incrementa la intensidad de corriente y el voltaje se mantiene constante. Y la potencia también aumenta, es decir, que si tenemos 4 paneles cada uno de 100 vatios, también tenemos 400 vatios, es nuestro arreglo fotovoltaico. Si hiciéramos una interconexión de estos 8 paneles, una interconexión en serie, en paralelo, como sea, vamos a tener un arreglo fotovoltaico de 800 vatios. ¿Por qué es importante conocer estos temas de la configuración en serie, en paralelo? Se incrementa la intensidad de corriente, se incrementa el voltaje, básicamente para empezar a hacer nuestro diseño de los equipos que van después de los paneles, para dimensionar calibres de los cables y las protecciones que requerimos. Bueno, un panel solar. Por lo general existe la inquietud, digamos, que un panel solar puede soportar granizadas, qué pasa si de pronto pasa un gato por encima. Digamos que el panel en sí, la celda solar, el conjunto de celdas solares, el panel no está expuesto directamente al contacto, digamos, pues al contacto directo. Entonces, tiene diferentes capas, las cuales vamos a contarles a continuación. El marco de aluminio, este marco es el que le da como la resistencia al panel, sí, que no sea frágil. Es un panel que el marco debe soportar todas las condiciones del medio ambiente. Adicional, al marco les hacen una prueba de salinidad, es decir, que ese marco lo instalemos en Bogotá o lo instalemos en La Guajira o en la costa, es el mismo panel y debe soportar las condiciones, por ejemplo, cerca al mar, de todo el tema de salinidad, que no vaya a existir corrosión y que se vaya a ver afectado. Después viene una capa que es un vidrio templado.
Después viene el encapsulado EVA y ahí sí vienen las celdas solares. Por la parte de abajo viene otro encapsulado EVA, una hoja final. Entonces, básicamente esto es lo que compone el panel. Lo mismo, todo este panel, toda esta estructura, otra prueba que le realizan aparte de salinidad es una prueba de resistencia a carga. El panel que instalamos en Bogotá, ese mismo panel, lo podríamos instalar en Europa, donde en época de invierno cae nieve y los paneles deben soportar cierta carga de nieve. Entonces, siempre que vayamos a trabajar con paneles o con fabricantes de paneles, podemos solicitar todas estas pruebas que son estándares internacionales que les hayan realizado los paneles y que adicional se hagan en laboratorios reconocidos. En la parte de atrás tiene una caja de conexión o también conocida como la Junction Box, la cual está todo el tema eléctrico de las conexiones del interconectado de las celdas y ya sale un cable positivo y un cable negativo. Este cable solar también es un cable especial con una envoltura especial resistente al sol y al agua. Y dos conectores que son los conectores más populares o estándar en los paneles solares, que se llaman los conectores MC4. Eh, Aunque el panel, digamos, es resistente a la nieve, tiene varias coberturas, no quiere decir que durante su proceso de manipulación, de almacenaje, de transporte, ¿sí? Porque estos paneles vienen directamente de la China o de otros países en su proceso de importación, o en el proceso de transportes de Buenaventura hasta Bogotá y en el proceso de almacenaje, no debamos tener cuidado. Digamos que los paneles soportan ciertas condiciones mecánicas y físicas, pero sí deben existir ciertos procedimientos y ciertas buenas costumbres en su manipulación para evitar las famosas microrupturas. Las microrupturas son rupturas que sufren las celdas y que no son visibles al ojo directamente. Entonces, esas microrupturas con el tiempo se van agrietando cada vez más, y después a los 5 años ya van a ser visibles, pero ya han afectado la eficiencia del panel. Entonces, digamos que es muy importante que conozcan el fabricante de los paneles, conozcan todas las pruebas que se les realizaron a los paneles en el tema de salinidad, en el tema que se les haya hecho el análisis de microrupturas, que se les haya realizado el tema de cargas y otras pruebas que se les realizan, las podamos conocer. Adicional, la empresa que nos suministre los paneles tenga buenas prácticas en el tema de transporte y almacenamiento de estos productos. Lo mismo en el proceso de instalación. Digamos que uno no se puede parar encima de un panel para pasar e instalar otro panel, porque de pronto no se rompa, pero sí está, podemos generar unas micro rupturas o micro cracks. De la misma manera, el panel tiene una ficha en el respaldo que es la etiqueta de parámetros eléctricos, donde nos dice quién es el fabricante y todos los parámetros eléctricos que de pronto uno llegue a necesitar en algún momento. Y deben tener un código de barras. Básicamente es para hacerle un seguimiento a los paneles en el tema de producción. Por ejemplo, así es un panel lo podemos instalar para una solución pequeña en una casa donde no nos interesa la producción, pero ese mismo panel podemos instalarlo para una granja solar donde nos interesa vender energía, donde estamos concentrados en producir energía. Entonces le podemos hacer seguimiento a cada uno de los paneles. Y lo mismo ese código de barras, podemos hacer la historia del panel y en algún momento alguna garantía por temas de producción, por lo que sea. Con ese código podemos referirlo al fabricante. Bueno, entonces acá tenemos 4 paneles, todos diferentes. Inicialmente los paneles se clasifican en 2, ¿sí? Por la naturaleza de su celda, que sea policristalina o monocristalina. La celda policristalina, como ven acá, es azulosa y el color no es uniforme, mientras que la monocristalina es un color negro y ya es más uniforme. La celda policristalina, digamos que tiene un corte, es el silicio, la celda de silicio tiene un corte que es una tecnología más económica que la monocristalina, pero entonces el silicio no se encuentra puro, se encuentra contaminado con otros componentes, de ahí su color.
Digamos que la celda policristalina, precisamente porque su corte es más sencillo, los paneles policristalinos son más económicos, pero de la misma manera su eficiencia es menor. Mientras que la celda monocristalina, el corte, su tecnología de corte, digamos, es más costosa, pero logramos obtener una celda con silicio puro. Entonces generamos, es un panel de mayor producción, de mayor eficiencia, perdón. Em, ¿Cómo se mide la eficiencia? Tenemos dos paneles, digamos que los paneles de 60 y 72 celdas, de 120 y 144 celdas, su tamaño aproximado es de 2 metros cuadrados más o menos. Entonces, digamos que estos dos paneles tienen 2 metros de área, pero entonces este panel produce 150 vatios y este produce 200 vatios. Es decir, este panel es más eficiente. Ahora, en la vida real, digamos que en los paneles de 60 vatios, policristalino encontramos hasta potencias de entre 250 a 275 vatios y ya monocristalinos encontramos entre 300 325 vatios en el de 60 celdas. Entonces digamos que estos paneles van a ser más eficientes. No quiere decir que estos paneles ya hayan pasado de moda, que no se van a utilizar más, no, sencillamente pues se manejan diferentes producciones, pero pues cuando uno va a presentar un proyecto, le explica al cliente que va a trabajar en este panel y de todas formas va a ser un proyecto rentable. Entonces, ambos paneles se manejan en el mercado sin ningún problema. No quiere decir que una tecnología sea mala, que la otra sea buena, ambas son muy buenas. Eh, También hay otros aspectos en el tema de coeficientes de temperatura son mejores los paneles policristalinos que los monocristalinos y bueno, hay que revisar las tecnologías, ambas son muy, muy buenas. Eh, por otro lado, la clasificación por su tecnología. Digamos que estos dos paneles son paneles convencionales, que somos los que más conocemos o hemos visto hasta el momento. Vino otra tecnología que se llama los half cell o celda partida o los bifaciales. Los paneles convencionales, digamos que si llegase a existir una sombra en alguna parte, podría afectar totalmente la producción del panel. Y pues eso es lo que queremos evitar, ¿sí? Que el panel no produzca energía de pronto por alguna sombra, por algún motivo. Entonces, salieron los paneles de media celda donde si de pronto existe una sombra en esta parte, si acá tengo una línea y estas celdas están interconectadas de otra manera, de manera diferente que los convencionales, entonces si se llegase a presentar una sombra en este lado, pues esta parte sigue produciendo energía. Entonces, no afectaríamos 100% el panel. Básicamente, hace referencia a la celda partida. Estos son los paneles que vienen de 120 celdas y 144 celdas. Ahora, los bifaciales son paneles que también ya vamos a empezar el mercado. En Europa y en otros países ya lo están utilizando bastante. Producen energía por ambas caras, por esta cara y por el respaldo. Por este lado, digamos que la luz, la radiación llega directamente y la ganancia son los rayos de la luz que refleja del piso en su parte, en el respaldo del panel. Podemos aumentar la producción entre un 5 a 11%, dependiendo más que todo es por la superficie donde se refleja. Entonces digamos que puede ser diferente la reflexión en pasto que en una superficie de cemento pintado en negro. Puede generar de pronto mayor reflexión. Entonces digamos que obtenemos más producción de energía. Bueno, todos los paneles solares deben contener una ficha técnica o cuando vayan a realizar un proyecto o vayan a realizar su inversión debe tener una ficha técnica como esta. Básicamente estos son los parámetros eléctricos. Estos parámetros eléctricos son en condiciones estándar de laboratorio. Básicamente esta prueba se realiza con una radiación de 1000 vatios por metro cuadrado, una temperatura de 25 grados centígrados y una masa de aire de 1.5. Estas condiciones son ideales, difícilmente las vamos a ver en nuestros proyectos
en la vida real, ¿sí? Sería un caso muy particular o un momento, un instante donde se podría visualizar esto. Pero digamos que estos son los datos con los que se manejan comercialmente los productos y adicional se empieza a trabajar todos los temas de diseños en simuladores. Entonces acá tenemos, básicamente nos dice la potencia del panel, eh, el voltaje y la corriente en la máxima potencia, el voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito. Digamos que cuando hacemos nuestros arreglos en serie, debemos trabajar con este voltaje, con el voltaje de circuito abierto. Y cuando hacemos arreglos en paralelo con la corriente de cortocircuito. Aquí habla lo de la eficiencia de los paneles, que era lo que les explicaba anteriormente. Entonces, por ejemplo, todos estos paneles tienen la misma dimensión, pero este panel es de menor eficiencia, solo produce 340 vatios, entonces su eficiencia es menor, mientras que con la misma área, acá producimos 355 vatios, es decir, su eficiencia es mayor. Acá tenemos los otros datos también que son entregados son pruebas de laboratorio en ciertas condiciones y también se utilizan para los diseños. Eh, Otro tema importante es que la eficiencia de un panel se ve afectada por la temperatura. Entre mayor sea la temperatura, menor va a ser el rendimiento del panel, menor va a ser la producción. Y básicamente, por cada grado centígrado se afecta tanto la potencia como el, el voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito. Entonces acá tenemos esos factores donde dice, por ejemplo, se llaman coeficiente de temperatura. Este es el coeficiente de, de potencia que por cada grado centígrado que aumente va a disminuir su eficiencia perdón, en 0,38%. Entonces, digamos, es importantísimo tener en cuenta esto porque nos va a hacer variar estos valores. Entonces, pues digamos que no hay problema, por ejemplo, si es en un sitio donde sea por encima de los 25 grados centígrados la temperatura y estos valores van a disminuir y no van a afectar nuestros diseños de cables o de nuestras protecciones o nuestro controlador, que es el equipo que sigue después de los paneles o en el caso cuando sean sistemas conectados a la red, las protecciones que van a ir al inversor. Pero por lo contrario, si lo instalamos en un sitio frío, por ejemplo, el Cocuy o Tunja, ¿sí? Donde la temperatura puede llegar a ser baja y puede estar por debajo de los 25 grados centígrados, estos valores van a tender a aumentar. Entonces debemos tener en cuenta esos valores, cuánto aumentar para nuestros diseños o para escoger nuestras protecciones, cableados y el controlador o el inversor conectado a la red. Bueno, acá tenemos los datos mecánicos de nuestro panel solar. Acá nos dice qué celda es. Esta es una celda policristalina. El panel está compuesto por 144 celdas. Las dimensiones del panel para nuestros diseños en techo, nuestra acomodación. El peso del panel, importantísimo para definir si donde vamos a instalar los paneles soporta el peso de los paneles o no. Acá están los componentes del vidrio, el grosor, qué tipo de vidrio es, el encapsulante, qué material es, la hoja de respaldo, el color, el marco es importantísimo porque acá en el marco vamos a fijar nuestros soportes que van a sostener el panel. Entonces existen marcos de 35 milímetros, 40 milímetros, 37,5 hasta 50 milímetros. Entonces, si no tenemos en cuenta este dato, pues vamos a escoger mal los accesorios de fijación de los paneles. El junction box o caja de conexiones tiene un IP68, quiere decir que es resistente el grado de protección es resistente a la intemperie, luz y agua. Acá nos habla sobre el cable solar, qué calibre es, 4 milímetros, y el conector MC4. Bueno, también nos entregan las dimensiones de los paneles. Es muy importante pues para los temas de distribución de paneles en techos o en terrenos, donde sea. Entonces digamos que es importante tenerlos en cuenta. Adicional,
hay que revisar los manuales de instalación porque para que los paneles soporten, por ejemplo, las cargas en sitios de nieve o para que sean resistentes a las cargas de vientos existentes en cada zona, digamos que el panel por lo general se debe ubicar en esta zona, ¿sí? Entonces, por eso es que nos la señala. Entonces, debemos tener en cuenta esos conceptos porque para nuestros temas de instalación, no tener problemas con garantías. Pasemos al tema de, bueno, el otro aspecto es que estos paneles se pueden instalar máximo hasta 1500 voltios en DC, es decir, que tenemos que utilizar este dato 46.2, es decir, que podríamos instalar aproximadamente, o sea, 26, 27 paneles para no superar este valor y no generar algún accidente o algún daño. Entonces también es importante, como lo vamos a conectar en serie, tener en cuenta estos factores porque si llegamos a conectar muchos paneles y es en un sitio frío, puede superar este valor y podemos generar un accidente. Las garantías, nos hablan de dos garantías, 10 años por defectos de fábrica, que sea muy claro que es 10 años por defecto de fábrica, ¿sí? Tengamos muy presente que todas las instalaciones solares son a largo plazo. Hablamos que nuestras instalaciones solares conectadas a la red hablamos de 25, 30 años. Las granjas solares están proyectadas a 30 años. Los sistemas conectados a independientes a la red, también hablamos que todos los componentes 25 años, exceptuando de pronto las baterías que la vida sea más corta, 10 años, dependiendo de su uso. Entonces, digamos que es muy importante conocer todos estos aspectos porque estamos haciendo inversiones grandes. Como sabemos, las inversiones de energía solar son grandes y a largo plazo. Entonces, tanto equipos como el proceso, el instalador, la persona que le haga el diseño o la empresa que le haga el diseño, le desarrolle la ingeniería, le haga monitoreo al sistema, debe ser una empresa que tenga un respaldo y que garantice que su inversión pues, va a ser duradera y sostenible. En el tema de las garantías, 10 años por defecto de fábrica, es decir, que si genera algún defecto de fábrica, no quiere decir que una mala instalación, un mal transporte, una mala manipulación del panel, el fabricante le vaya a responder. Entonces, por eso es importante trabajar con una empresa que tenga buenas prácticas, que conozca los manuales de manipulación y de instalación. También nos hablan de una garantía de 25 años en su producción lineal. Acá tenemos la gráfica. Por ejemplo, si tenemos un panel de 100 vatios, hoy arranca en 100 vatios y en 25 años nos garantiza que entregan el 80% de su producción, es decir, 80 vatios estaría produciendo el panel. Lo mismo, esto se garantiza si utilizamos el cable correcto, si hicimos las conexiones con los conectores MS4, el cable Iberia adecuado y no tuvimos, seguimos todas las recomendaciones de instalación para que pueda esto ejercerse. Entonces, ojo y trabajen con una empresa que conozca muy bien todo el tema de instalación. Adicional, los paneles deben tener un certificado RETIA de producto, todos los paneles que ingresan al país, que es lo que exige pues el RETIA es el reglamento de, técnico de instalaciones eléctricas. Entonces, cuando, por ejemplo, los sistemas conectados a la red exigen que la instalación sea certificada RETIA y van a exigir pues este certificado. Entonces, también asegúrense de que su panel tenga este certificado. Bueno, pasemos al controlador de carga. Este es el controlador de carga. Básicamente es el que controla el flujo entre paneles y batería. Eh, es como el cerebro de las baterías. Permite una carga óptima de las baterías. Entonces, si la batería está descargada, va a permitir que, si estamos de día, claro, va a permitir que los paneles carguen la batería y ya cuando se cargue, el controlador va a dar la orden al panel que ya no suministre más energía, que ya está full de carga. Entonces, el controlador nos va a garantizar o nos va a ayudar a que a, a garantizar la vida útil de las baterías,
Adicional va a prevenir o va a proteger a las baterías de sobrecargas, descargas profundas, temas de polaridad inversa, cortocircuito. Entonces, digamos que el controlador cumple un papel muy, muy importante. Eh, Recordemos que en sistemas no conectados a la red o sistemas independientes, off-grid, las baterías pueden ser hasta, a veces es el 50% de la inversión, a veces llega hasta un 70% si en un sitio donde tenemos un banco de batería robusto. Y como la vida útil de una batería puede ser 6 meses, por malos diseños, por mala manipulación, podemos acortarla de 10 años a 6 meses. Entonces, es importantísimo tener un buen controlador. Los controladores por lo general tienen garantía de 2 años. Debemos conocer también todo su tema de su manual de instalación. Recordemos que son inversiones a largo plazo, no queremos que se nos vaya a dañar este controlador. Entonces, debemos eh, contar con una empresa o unos técnicos que sepan instalar este tipo de equipos. Y lo mismo conocer pues todo el certificado de garantía del producto. Existen dos tipos, los PWM y MPPT. Digamos que el PWM pues maneja un algoritmo de puntos de corriente, de niveles de corriente bajos y altos, y van generando pues las cargas o el flujo de corriente. Entonces, eh, como sabemos, los controladores trabajan con los datos de corriente y voltaje. Entonces, los PWM pues, es un controlador bueno, pero para soluciones pequeñas, para temas de iluminación, para soluciones que la inversión sea pequeña y que sus alcances no sean tan altos, digamos que funciona perfectamente. El MPPT, básicamente, todo su trabajo lo realiza, hace seguimiento al punto máximo de potencia. Entonces logra que los paneles produzcan la mayor cantidad de energía, ¿sí? Porque está trabajando en este punto. Entonces, perdón, es un panel es un controlador que es mucho más eficiente que el PWM. Eh, Eso sí, pues es un poco más costoso que el PWM, pero ya para instalaciones grandes y que queramos hacer algo robusto, pues se recomienda los MPPT. Lo mismo para zonas donde los climas, donde existe mucha nubosidad, trabajan, trabajan muy bien. Bueno, pasemos al tema de baterías. Entonces, como les comentaba, las baterías es un gran porcentaje de la inversión de sistemas off-grid. Básicamente se clasifican en dos: baterías plomo-ácido y baterías de litio. Digamos que las baterías que históricamente se han utilizado o que más se conoce la naturaleza son las baterías de plomo. Desde hace mucho tiempo las utilizan, saben cómo es su proceso de carga, de descarga, cómo funcionan con los controladores, qué mantenimiento se les debe hacer, cómo es su tema de diseño, y se han comprobado, digamos, que cómo es su funcionamiento. Se sabe a ciencia cierta detrás de la teoría y la experiencia en las instalaciones cómo trabajan estas baterías. Las baterías de plomo ácido no cuentan con comunicación. ¿Qué quiere decir? Que una batería de plomo ácido se empieza a descargar y en ningún momento tiene un indicador o una alarma o algo que diga, oiga, me estoy descargando, ¿sí? Y estas descargas profundas van a hacer que las baterías solares se dañen, acorten su vida útil. Eh, las baterías que se utilizan para energía solar son baterías estacionarias cíclicas. Por lo general los diseños, digamos que por recomendación de fabricantes y por lo que sabemos de experiencia, la profundidad de descarga no puede ser superior al 50%, es decir, que la batería no la podemos dejar descargar más del 50%. Se debe controlar el ambiente. Digamos que una batería que deben trabajar a 25 grados centígrados, en ambiente de 25 grados centígrados,
pero si ya la instalamos en un sitio donde supere 10 grados centígrados, por ejemplo 35 grados, ya la batería, la vida útil se va a cortar a la mitad. Es muy importante tener en cuenta estas condiciones cuando vayan a hacer sus inversiones o estén involucrados en esos proyectos. Pregunten al diseñador cuál fue la profundidad de descarga que tuvo, si tuvo en cuenta las condiciones ambientales, porque una batería perfectamente puede durar, una batería de plomo así puede durar 6 meses como puede durar 10 años. Recordemos que es entre el 40-60% de la inversión. Adicional, queremos que sea una inversión a largo plazo. Entonces, muy pendientes con esos diseños de las baterías porque no queremos tener dolores de cabeza y no queremos que nuestra inversión se vea en riesgo. Adicional, las baterías de plomo son muy pesadas comparadas con las de litio. Las del litio, digamos, por ejemplo, una batería de 200 amperios, 12 voltios, pesa entre 60 y 70 kilogramos, mientras que una batería de litio con esas mismas potencias, digamos, puede pesar 24 kilogramos. Las baterías de litio, digamos que es la nueva tendencia, genera muy buenas expectativas en el mercado, muchas empresas están involucradas en este tema, pero eh, no se sabe a ciencia cierta o experiencia, digamos, que cómo vayan a funcionar, cómo se van a comportar a través de los años, etcétera. Aunque pues digamos que se han simulado en laboratorio y todo el tema, pero pues es una tecnología nueva, con muy buenas expectativas y lo único que se espera es que funcione bien. Entonces, digamos que estas baterías, algunas cuentan con comunicación, como les comentaba, una batería, estas baterías se pueden, a la otra ventaja, se pueden descargar entre un 80 y 90%, a comparación de las de plomo ácido, que solo se pueden descargar hasta el 50%. ¿Qué quiere decir la comunicación? Que la batería sí informa, se apaga o deja de suministrar energía cuando llega a su descarga del 80 al 90%. Entonces, no va a permitir que sufra una descarga profunda. Son más livianas, como les comentaba, ocupan menos espacio. Digamos, estas baterías son tipo rack, entonces se pueden acomodar a pilar unas con otras. Entonces, digamos que estéticamente se van a ver más bonitas que las de plomo ácido. El tema de comunicaciones se llama el BMS, Battery Management System. Entonces, eso es lo que permite el tema de comunicación y que no se vaya a ver afectada su vida útil. Estas baterías, por ser una tecnología nueva, no son compatibles con todos los equipos, así que si vamos a invertir en baterías de litio, tenemos que asegurarnos que tanto el inversor y el controlador sean compatibles con baterías de litio. En baterías de plomo ácido volvemos a retomar. Digamos que hay dos clasificaciones generales. Están las de ácido plomo abiertas. Son baterías donde podemos tener acceso a las celdas, al electrolito, y podemos hacerle mantenimiento, verificar su densidad, temperatura y estarlas llenando. Digamos que estas baterías, si alguien es juicioso, tuviera acceso a las baterías constantemente y estuviera monitoreando este tema, pueden durar un 10% más la vida útil que las de plomo selladas. Pero digamos que si nosotros hacemos instalaciones en zonas retiradas o tenemos una instalación en una zona, en un sitio donde nosotros no visitamos con frecuencia, pues difícilmente le podemos hacer mantenimiento. Entonces, digamos que inventaron las baterías de ácido plomo selladas, las cuales son libres de mantenimiento, tienen una cantidad suficiente de electrolito para toda su vida útil. Adicional, cuentan con una válvula reguladora de ácido, pero se llaman también baterías BRLA. Existen dos tecnologías, las AGM y GEL. Adicional, pueden ser de placa plana o placa tubular. Las de placa plana, digamos que por su diseño y por temas, bueno, por su tecnología y por temas básicamente de diseño, eh, no pueden superar 35 centímetros de altura y ya, y digamos que son de capacidades inferiores a las de placa tubular, que pueden ser mucho más altas y de mayor capacidad. Las de placa tubular se utilizan para proyectos grandes
donde requerimos una gran cantidad de energía de almacenamiento. Entonces, básicamente, esos son los temas de las baterías. Debemos contar con certificado de garantía del fabricante. Por lo general, los fabricantes dan garantía de 1 año, máximo 2 años, por defectos de fábrica. En el tiempo que hemos estado trabajando y las experiencias que hemos conocido a las personas y de fabricantes de baterías o de sistemas solares fotovoltaicos, por lo general, digamos que las baterías que se dañan a los 6 meses le echan la culpa a las baterías, que son baterías malas, que no sé qué, que no funcionaron. Pero entonces, cuando el fabricante va a hacer la investigación para cumplir con la garantía, se evidencia que la batería se dañó, uno, por mal diseño, o dos, por mal manejo del usuario. Difícilmente una fábrica, difícilmente una batería se va a dañar o va a salir defectuosa. Son contados los casos. Entonces, por favor, cuando hagamos nuestras inversiones, cuando trabajemos en proyectos de energía solar, mucha atención en el diseño del banco de baterías. También es muy importante el conexionado de las baterías. Acá tenemos un ejemplo, una conexión simple. No hay ningún problema. Acá ya tenemos 2 baterías en serie. Acá tenemos 2 baterías en serie y 2 en paralelo, donde ya debemos tener en cuenta cómo los vamos a conectar, ¿sí? Para que todas las baterías queden balanceadas y suministren y se carguen de la misma manera. Y no empecemos a tener problemas que una batería se empieza a cortar la vida útil y las otras estén funcionando normalmente. Acá tenemos un banco de baterías de 3 baterías en paralelo y 2 en serie. Importantísimo, cuando tenemos un banco de baterías, cuando una batería una batería de plomo ácido, empieza a dañarse o empieza a disminuir su capacidad, ¿sí? Va a afectar las otras baterías, ¿sí? Entonces, debemos tener mucho cuidado que todo quede balanceado, o si no, nuestro daño no va a ser en una sola batería y las otras van a seguir funcionando. Lo mismo, si se nos llega a dañar una batería y tenemos otras funcionando, cuando compremos, digamos, vamos a decir, vamos a comprar una sola batería, tenemos 4 baterías, se nos dañó una, entonces no falta el genio y diga, compremos una sola batería y las conectamos a las otras que están buenas. Esa batería nueva, en menos de nada, se va a balancear y va a quedar igual que las baterías antiguas. Entonces se va a convertir en una batería vieja de la noche a la mañana. Entonces, mucho cuidado con el diseño del banco de baterías. Lo mismo tener en cuenta las terminales que le vamos a colocar, el cable y las protecciones. Recomendación número 1, no conecten más, no permitan que en sus diseños conecten más de 3 baterías en paralelo. No se recomienda por fabricantes, por experiencia, por ingenieros, no se recomienda. En serie sí podemos conectar la cantidad de baterías que queramos, de acuerdo a nuestro diseño, de acuerdo a nuestra necesidad, pero en paralelo máximo 3. Ya hablamos de definir bien la profundidad de descarga de las baterías, la autonomía, ¿qué quiere decir? No todos los días son igual no existe la misma radiación solar. Hay días, los días opacos y lluviosos es menos la radiación solar, pero igual nosotros debemos suministrar a nuestra casa, a nuestra industria, la energía. Entonces, días de autonomía es, por ejemplo, si nuestro banco de baterías tiene un día de autonomía, es decir, tiene el día de operación normal más un día adicional de energía. En lo posible, si vamos a hacer sistemas grandes donde las baterías significa un gran porcentaje de la inversión, por favor instalemos monitoreo de las baterías, donde podamos evaluar temperatura, voltajes y podamos ver cómo se están comportando y poder darle solución si hay algo sospechoso en nuestras baterías para que no se acorte la vida útil. Esta es la ficha técnica de una batería. Básicamente las baterías, los fabricantes nos garantizan unos números de ciclos. Entonces acá vemos que si solo la lleváramos una profundidad de descarga del 20%, tendríamos 2.250 ciclos.
pero si la llevamos al 50%, nos ofrecería 1300 ciclos. Si la lleváramos al 80%, al 70%, estaríamos hablando de 800 ciclos. Entonces, sí vemos cómo se reduce la vida útil de manera significativa. Entonces, cuando a veces tenemos dos ofertas y una es más económica que la otra, posiblemente el que diseñó más económico puede ser que haya diseñado un banco de baterías con una descarga del 70%. Si nosotros desconocemos ese concepto, desconocemos este tema, sencillamente en menos de nada podemos tener problemas con nuestras baterías. Entonces, para que lo tengan muy presente. Lo mismo acá tenemos las baterías, la idea es que trabajan, los fabricantes nos dan una, una rata de horas de trabajo. Entonces, por ejemplo, esta batería, una batería la podríamos descargar en una hora y nos suministraría tantos amperios por hora, pero si la trabajáramos por 20 horas nos suministraría estos amperios. También es muy importante tener en cuenta esta información al momento de realizar nuestros diseños de las baterías, de nuestro banco de baterías. Por otro lado, ya lo habíamos hablado, mira, acá tenemos la profundidad de descarga de la batería en una hora. Entonces, muy importante interpretar esta información. Si hacemos diseños, si de pronto estamos en un proceso involucrados en el desarrollo de un proyecto de energía solar o queremos invertir, es importante que le preguntemos a nuestros diseñadores o por lo menos saber un poco qué, qué tuvieron en cuenta ellos para diseñar nuestro banco de baterías. Bueno, se me olvidaba también el tema de la temperatura. Recuerden que si estamos en una zona que es caliente, dejarlas en un sitio que sea fresco o acondicionar el sitio para que maneje la temperatura. Recuerden que si subimos 10 grados centígrados la temperatura de 25 a 35, se nos disminuye la vida útil a la mitad. Inversores. Entonces, inversores tenemos tres tipos: los off-grid, grid-tie y los híbridos. Los off-grid son, sencillamente toman la energía de las baterías y entregan energía en AC. Por lo general son sistemas, los inversores son monofásicos a 120, a 110. Es importantísimo conocer que sean compatibles en el lado DC con nuestro banco de baterías. Entonces, si nuestro banco de baterías es a 48 voltios, nuestro equipo debe ser en DC a 48 voltios. Y la salida, pues, la acabo de decir, son monofásicos. También es importante saber qué cargas vamos a obtener porque los inversores off-grid lo definimos por las potencias. Entonces, si vamos a necesitar 1000 vatios, pues utilizamos unos 1000 vatios. Si solo sabemos que vamos a consumir 300 vatios en un instante, todas las cargas y con un diseño, pues compramos uno de 300 vatios. Viene en tecnología onda modificada, onda pura. Las ondas modificadas se pueden utilizar para soluciones pequeñas, iluminación, radio, televisión, y ya onda pura ya cuando tenemos que involucramos equipos como motores, equipos de refrigeración, donde tenemos compresores, bombas, entonces ya utilizamos otro tipo los de onda pura. También es importante fijar o conocer que los 1000 vatios es la potencia nominal, pero hay equipos que pueden sufrir picos de corriente. Entonces los inversores a veces manejan picos del doble o a veces el triple. Entonces también es importante conocer cuál va a ser los picos que pueden soportar, pues para dimensionar nuestro inversor adecuado. Los inversores grid tie también se definen por su potencia, aunque digamos que no es tan crítico como el inversor off-grid conocer la potencia. Sencillamente esa potencia que tiene va a ser la energía que máximo va a poder entregar, ¿sí?, a la red, o nos va a poder ayudar a ahorrar o para autoconsumo. No es tan crítico porque estos equipos pues tenemos respaldo de la red eléctrica. Entonces si no los suministramos, podemos suministrar el 10%, el 20%, el 50%, 100% de este equipo, pero la diferencia o la otra parte nos la puede respaldar la red eléctrica. Mientras que acá sí es importantísimo conocer bien la potencia que vamos a requerir, porque no nos la va a respaldar nada, sencillamente las baterías.
Entonces, si el equipo no funciona, pues se va a apagar y vamos a necesitar comprar uno más grande o solucionar el problema. Los inversores Grid, lo más importante es conocer la configuración de la red eléctrica, que este equipo sea compatible con esa red eléctrica. Eh, Cuentan con sistema anti-isla, que quiere decir que cuando se va el suministro de la red eléctrica, este equipo también se apaga, es por un tema de seguridad. Existen estos equipos que son para conectar varios paneles, por ejemplo acá podríamos conectar, no sé, 20 paneles por decir un número. También existen los microinversores que podemos conectar de a 2 paneles, hay algunos que pueden conectar un solo panel o hasta 4 paneles. ¿Cuál es la diferencia? Que si este equipo llega a presentar algún problema, eh, puede afectar toda la producción, para la producción de los 20 paneles. Mientras que si este equipo deja de funcionar, pues si cada panel tiene conectado un microinversor, pues solo va a afectar la producción de un solo panel. Digamos que utilizar microinversores puede ser más costoso, pero bueno, ya hay que evaluar y definir cuál es la mejor opción. Y los inversores cargadores son para las soluciones híbridas, donde tienen entradas en AC y en DC. Entonces, lo mismo que el off-grid, en DC debe ser compatible con el banco de las baterías y en AC debe ser compatible con la configuración de la red eléctrica. Y obtenemos salidas en AC. Este equipo pues también es importante conocer bien el dimensionamiento, su potencia, porque si lo vamos a utilizar como respaldo cuando se va la luz, pues debe soportar las cargas que queremos, pues de acuerdo al dimensionamiento. El tema de estructura de paneles, digamos que detrás de la estructura de paneles existe toda una industria, todo un grupo de desarrollo, todos unos grupos de ingeniería. Cada tejado es diferente, cada instalación es diferente, entonces existen muchos accesorios, muchas tecnologías. Lo más importante es que digamos que un panel puede durar 25 años, así que su estructura, pues lo ideal es que dure también este tiempo, no instalar estructuras que, o sea, a los 3 años tenga presente problemas de corrosión y tengamos que cambiarla y desmontar todos los paneles. Entonces, estas estructuras por lo general son en aluminio, los fabricantes dan garantía de 10 años, esas garantías deben ser certificadas. Dependiendo del tejado, pues existe la estructura. Entonces acá tenemos una teja de fibrocemento de las antiguas, que ya no se produce, pero todavía existen. Entonces hay accesorios para instalar todas estas estructuras. Tenemos estructuras a nivel de piso, tenemos estructuras en planchas, que no tenemos que perforar, sino que con pesos evitamos que un viento se lleve los paneles. Estructuras para tejados metálicos. Los tejados metálicos tenemos tejados hexagonales, tejados standing seam, master mill, entonces digamos que hay diferentes tejados, entonces para cada tejado también existe su estructura. Hay estructuras para las tejas de barro o tejas españolas y también para las tejas de fibrocemento modernas también existe su tecnología. Entonces, digamos que también es muy importante en el diseño ir a evaluar el tejado, su estado, qué tipo de tejado es y qué accesorios vamos a instalar. Por lo general, digamos que es importante que los diseños cumplan con la normatividad de sismoresistencia, que es la NSR10, básicamente para el tema de corrientes de viento. Es diferente instalar un panel en Bogotá, en la mitad de la ciudad, que de pronto instalarlo en La Guajira, en un campo abierto o cerca al mar. Los vientos van a ser diferentes. Entonces se debe realizar toda esta evaluación. Lo mismo se deben revisar los manuales de instalación. Si vamos a instalar una estructura en aluminio, no utilizar tornillos de otros materiales o que sean, por ejemplo, bueno, o de otros materiales porque podemos generar arcos de corrosión, zonas de corrosión. Entonces, tener en cuenta todas las instrucciones de los fabricantes. Lo mismo cuando vayamos a fijar los paneles, ellos recomiendan unos torques, entonces aplicar estos torques. No queremos que nos queden los paneles sueltos o tengamos inconvenientes por este tema. Lo mismo, recuerden que en los paneles hay unas zonas donde se deben instalar, entonces debemos tener en cuenta esas distancias recomendadas por fabricantes de paneles.
Bueno, las protecciones es algo que por lo general la gente no tiene en cuenta. Muchas cotizaciones de energía solar o productos omiten estos gastos, entonces, y son demasiado importantes porque todas las protecciones, tanto en sistemas solares fotovoltaicos como en general todos los sistemas eléctricos, podemos presentar modos de fallas y la idea de estas protecciones es dar confiabilidad a los sistemas y adicionalmente seguridad. Queremos proteger nuestros equipos. Vuelvo y les recuerdo, nuestra inversión fue alta y queremos que sea una inversión duradera. Entonces, instalemos protecciones. Adicional de proteger nuestros equipos, va a resguardar la vida humana porque va a evitar que queden electrificadas, digamos, los equipos o que se genere un arco eléctrico. Recuerden que si no instalamos las protecciones adecuadas, lo más seguro es que no, el fabricante ante algún problema no nos vaya a dar garantía por defecto de fábrica. Entonces están los DPS, que son los dispositivos de protección sobre voltajes. Eh, Básicamente, pues previenen descargas eléctricas. Tiene un indicador, tiene un indicador que se pone rojo si es modo de falla o verde si está normal. En protecciones sobre corrientes tenemos dos tipos, los breaker y los fusibles. También ayudan a extinguir el tema de arco eléctrico. Protege los circuitos de corrientes elevadas y el tema es cortocircuito. La diferencia entre un breaker y un fusible es que cuando hay una corriente elevada, el fusible se quema, mientras que el breaker se salta y lo podemos volver a subir y sigue funcionando nuestro sistema, mientras que el fusible se quema y debemos reemplazarlo. Entonces ya debemos evaluar si se nos va a facilitar conseguir el fusible o cambiarlo, adquirirlo. Entonces digamos que ya es una evaluación que se debe hacer en la parte de diseño. Los seccionadores son básicamente para aislar la producción de los paneles solares. Por ejemplo, debemos hacer algún mantenimiento de los paneles y es de día, los paneles están produciendo todo el momento. Entonces, estos seccionadores aíslan nuestro sistema fotovoltaico y podemos trabajar con seguridad. Y el sistema puesta a tierra, pues va a llevar todas las descargas a la tierra y pues, básicamente es para protegernos a nosotros. Debemos instalar el sistema puesta a tierra a todos los equipos, paneles, controladores, inversores. Debemos aterrizarlos o llevarlos a nuestro sistema puesto a tierra. En sistemas conectados a la red, debemos hacer una evaluación de cómo se encuentra el sistema puesto a tierra, verificar si con nuestro sistema debemos reforzarlo o es suficiente con lo que tenemos para proteger nuestra instalación. Entonces las protecciones, por ejemplo, en un sistema conectado a la red, debemos instalar protecciones en el lado DC, aquí en los paneles, debemos instalar breaker o fusibles, tenemos que instalar seccionadores, tenemos que instalar el DPS en DC y de la misma manera, ya cuando sale acá la corriente en alterna, tenemos que tener protecciones, fusibles, breakers y DPS en nuestra salida de corriente alterna y totalizadores. En sistemas independientes a la red, lo mismo debemos tener protecciones en esta zona, en DC, fusibles, breakers, lo mismo después del controlador hacia las baterías y de las baterías hacia el inversor, protecciones en DC. Y adicionalmente debemos tener protecciones en AC y que nuestros sistemas cuenten con un sistema puesta a tierra apropiado. Bueno, cable y accesorios. El cable es un cable especial de una cobertura que es resistente a la intemperie. Recordemos que pues, los paneles van a quedar expuestos y los cables también. Deben soportar lluvia, sol. Entonces, tienen cierta cobertura. Deben ser certificados RETIE. Lo mismo que las protecciones, DPS, breaker, fusibles, todo esto debe tener certificado RETIE. Entonces también asegúrense de tener estos documentos porque los van a necesitar para cuando se vaya a legalizar las instalaciones. Entonces el cable
Es muy importante que sea, porque si instalamos un cable normal, probablemente se deteriore en 6 meses y bueno, generemos un problema. Y estos son los conectores, esta es la forma de los conectores. Este es un conector hembra, un conector macho, MC4 sencillo. Estos son los que son estándar para instalaciones de paneles solares o para la industria de la energía solar. Y este conector es para cuando hacemos conexiones en paralelo. Se llaman conectores en Y o conectores en paralelo, MC4. También debe ser certificado RETIER. Verifiquen que sea certificado RETIER. Si no cuentan con certificado, mejor no lo instalen. No vayan a tener un inconveniente. Importantísimo el dimensionamiento del cable, que no vayamos a generar resistencias y a generar pérdidas o caídas de voltaje. Entonces, mucho cuidado con nuestro dimensionamiento de cables. Bueno, básicamente esa era la temática del día de hoy. Pueden seguirnos en redes sociales para que sigan teniendo noticias de nosotros. Adicional de la empresa, colocamos noticias sobre toda la actualidad, tecnologías en energía solar fotovoltaica, tanto en Colombia como a nivel mundial. Entonces síganos en Instagram, Facebook, LinkedIn. En YouTube ustedes pueden encontrar, en el canal pueden encontrar en los Virtual Room pasados, los que quieren profundizar un poco más sobre aplicaciones de sistemas solares fotovoltaicos en la industria de la construcción y en el sector agropecuario. Invitados a que los vean. Este webinar también este Virtual Room lo vamos a cargar la próxima semana, entonces por favor inscríbanse y síganos y entéresen más de todas las noticias de energía solar. Y bueno, nuestra invitación, desarrollemos proyectos juntos. Los invitamos a que Social Solar está dispuesto a asesorarlos, a recomendarles, a desarrollar sus proyectos, si tienen iniciativas de negocios, si tienen iniciativas de realizar algún proyecto. Entonces pueden consultarnos y pueden contar con nosotros como integradores o como un aliado estratégicos en todos sus proyectos. No permitan que sus sueños, sus proyectos comerciales, y hasta a veces proyectos de vida se frenen porque no contamos con energía. Entonces, Social Solar puede ser un aliado estratégico o un integrador de todos sus proyectos. Acá está nuestra página web, nuestro correo electrónico, teléfono y nuestras sedes en Cajicá, Paipa y Yopal. Muchísimas gracias por su participación, por esta iniciativa de aprender de la energía solar, por ser parte de esta transformación energética y los esperamos en los próximos Virtual Room de Social Solar. Muchas gracias. Ya pasamos a la sección de preguntas, las cuales las vamos a revisar.